¿Somos salvos por fe, o por obras? Esto es muy difícil de entender. Cuando preguntan si somos salvos por fe, o por obras, algunos sin saberlo, están preguntando acerca de la ley de Moisés. Para poder responder esta pregunta, tenemos que regresar al patriarca. Reitero lo anterior. Esto es muy difícil de entender. Primero empecemos innecesariamente, un poco antes de la ley de Moisés. Es solo un ejemplo de ayuda. Antes de la ley, solo era la consciencia. La consciencia inspiraba el temor. Esto es así. Si yo te digo, mata a aquel hombre de allá, tú me dirás que no. Y yo te preguntaré, ¿por qué no lo harás? Tú me dirás, porque si lo hago, seré condenado. Eso ya te hace consciente. Esa consciencia genera temor, por el cual das un paso atrás, y no haces el mal, por causa de la consecuencia. Entonces la inspiración del temor, es la consciencia. La causa del temor, es la consecuencia. La ley fue hecha para generar el orden. Pues aunque los hombres eran conscientes de sus acciones, no temían matar, porque no había ley que los castigara. Entonces la consciencia, el temor y la consecuencia, por sí solas no bastaban. Y así, vino la ley. Ahora tenemos que entender, ¿qué es la ley? La ley, es espiritual. Romanos 7:14. Dada por el espiritual. Juan 4:24. Pero los que la recibieron, eran carnales. Romanos 7:14. Pues como Dios es espiritual, envió leyes de su naturaleza espiritual. Siendo pues la ley, de la naturaleza del que la dio, no era justamente de la naturaleza de los que la recibieron. Pues la ley es espiritual. Pero no espiritualiza a los que participan del culto. La ley no quita el pecado, solo lo reluce. O te hace saber que está ahí. La ley, habla de lo bueno y de lo malo. Lo bueno. O sea lo que puedes hacer. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, y honrarás a tus padres. Y lo malo. O sea lo que no puedes hacer. No matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio. Podría decirse que la ley, es una indagación o resumen, de lo que está bien y lo que está mal. Pero en nada perfecciona a los oyentes. La ley no es de fe, sino de obras. Pues dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Entiendes eso? Esto es así. Si pasas por la ley, y eres hallado absuelto de las malas obras, y hacedor de las buenas, te afirma, un hombre justo. Pero no porque la ley te haya justificado, sino porque tus propias obras lo hicieron. Por eso dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. De modo que por tus obras, podés ser justificado, y por tus mismas obras, podrías ser condenado. Y en esto nada se menciona acerca de la fe. Esto hace que la ley, sea justa, santa y buena. Pero no efectúa en el hombre lo que es, sino solo lo que atribuye. Lamentablemente, Dios se encontró con que la ley, terminó encerrando a todos bajo pecado. Por cuanto no había un justo, ni siquiera uno. Pues buscando Dios justificar a los hombres por sus obras, se encontró que tenía que justificarlo de ellas. Pero la ley, no justifica a los hombres, los declara según sus obras. ¿Y cómo pues iba a justificar Dios a los hombres? La ley busca buenas obras para justificar nuestra justicia. No buenas obras para justificar malas obras. Entonces la ley, ¿ya no nos justifica? Veamos lo que dice Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pasa la ley, de la justificación, a tan solo la concientización del individuo. Ahora volvemos a la consciencia. La ley ahora está para hacerte consciente de que eres un pecador. Pero sin embargo, la ley fue desactivada para justificar. De por cierto la ley, hacía conscientes a los hombres, pero también era usada para hacer justicia, tanto sobre el justo, como sobre los injustos. Pero como todos eran injustos, Dios desactivó la justicia de la ley, y dejó solo su poder de concientización. Pues si la declaración de justicia, siguiera en poder de la ley de Moisés, nadie sería salvo. Entonces, ¿quién nos justifica ahora? Comenzaré con una pregunta, a los que creen que no somos salvos ni justificados por obras. Si tú le robares a tu prójimo un par de zapatillas, y abres la Biblia en el Antiguo Testamento, y lees el libro de la ley, por ella serás consciente de tu pecado y mala obra, y te encontrarás que esa ley, te condena a muerte.
Entonces al lado de esa ley, verás un Nuevo Testamento donde está parado un abogado, el cual antes no existía. Tú le dirás al abogado, Señor, la ley me matará por mi pecado. El precursor te dirá, yo ya morí por tu pecado. Entonces tú le pedirás al precursor que te justifique de tu mala obra, diciendo que él ya murió en tu lugar. Entonces el abogado te preguntará, ¿tú crees que yo puedo justificarte de tu mala obra para salvación? Y tú le responderás, sí, creo en ti. Entonces el abogado te dirá, ¿y si no eres salvo por obras, para qué me pides que te justifique de ellas? Fíjense que Santiago dijo que el hombre no es justificado solo por fe, sino también por obras. Pero el escritor omitió la frase, por obras de la ley, sino que solo dijo, que somos justificados por obras. Para entender a qué fe y obras se refiere Santiago, veamos lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar? El escritor no excluye el sacrificio de Cristo, porque él ya subió al altar, para ser sacrificado por nosotros. Entendamos que esto era antes de la ley, y antes de la gracia. Dios a Abraham le prometió que le daría hijos, sin número como las estrellas del cielo. Pero a la edad de casi 100 años, Abraham tuvo a duras penas su único hijo Isaac, teniendo en mente que de él, tendría una gran descendencia. Pero Dios, que le prometió hijos como la arena del mar, le mandó a sacrificar a su único hijo. ¿Cómo se entiende eso? Entonces Abraham creyó que Dios le haría salir hijos de las piedras, y él debía justificar esa fe, sacrificando a su hijo. Dios ve la fe del hombre, y la mide. Una vez que Abraham cumplió la obediencia de sacrificar a su hijo, su fe le fue contada por justicia. Entendamos que aquí dice que su fe, fue justificada, no su obra. Pero su obra, fue la que justificó su fe. Pues según la ley, el hombre es justificado por obras. Pero según Santiago, Abraham justificó su fe, por su obra. Y le fue contado por justicia. Obviamente esto no se entiende nada. Según Pablo, la ley no es de fe, sino de obras. Entonces Santiago no se está refiriendo a la ley, sino a un milagro hecho por Dios, mediante nuestra fe activa. Intentemos entender. Abraham creyó que Dios haría el milagro, de que le daría hijos aún de las piedras, y justificó esa fe, sacrificando a su único hijo, aunque Dios le impidió hacerlo, porque se dio cuenta que realmente Abraham, le creía. Abraham no estaba justificando una mala obra, como hablando de la ley, sino que estaba justificando su fe. Y su fe, se basaba en un milagro. Entonces excluyo que esto tenga que ver con la ley. Pues por empezar, la ley no existía en ese tiempo. Volvamos a la ley. Las malas obras que cometamos, la ley según Pablo, no pueden ser justificadas, y se dice que son justificadas por la sangre del Hijo. Y esto es por fe. Es decir, tienes que creer que Jesús tiene el poder, de justificar todas aquellas malas obras, que la ley no podía. Si le digo esto a un contemporáneo mío, de que Cristo quita el pecado que la ley no puede, me dirá, ¿y quién es este, que perdona pecados? Pablo dijo, de todo aquello que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en él, es justificado todo aquel que le cree. Entonces si yo ahora me acerco a Dios con todos mis pecados, no soy justificado por mis obras, sino que aunque suene gracioso, soy justificado de ellas. Pues suena gracioso. Porque habiendo venido Dios a este mundo, a justificar a los hombres por sus obras según la ley, se encontró que en Cristo, tenía que justificarlos de ellas. Pues la ley, al encerrar a todos bajo pecado, vino Cristo, para acumular y llevarse todos los pecados en sí mismo, y aunque de los poros le saliera sangre, mató al pecado, y consumó el juicio en su carne. Somos justificados por la obra del Hijo, en cuanto a nuestros pecados. Yo no puedo justificar una mala obra mía ante Dios, con otra obra buena. Vean cómo esto, es imposible. Según Santiago, si yo obedezco la ley en todos los puntos, pero me encontraré infractor de uno de ellos, me hago culpable de todos los puntos. Entonces al encontrarme completamente pecaminoso, no hay nada en mí, que me pueda justificar. Entonces necesito que alguien por su justicia, me justifique. Y como todos son injustos ante Dios, Él envió a su Hijo, para que seamos justificados por la justicia de Él. Y esta es la forma en que Él nos justifica. Romanos 3, 23 al 25.
Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, y somos ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Comienza por el lado de que todos son pecadores. Entendamos primero que la justicia es gratis. Después Pablo dice, que es mediante la fe en su sangre. ¿Y por qué en su sangre? Porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Entonces todo se hace más claro. Nosotros no podemos ser justificados de nuestros pecados por la ley, porque ésta no quita el pecado, sino que solo lo reluce. Y no podemos justificar nuestros pecados, con una buena obra, porque por culpa de un solo pecado, son sucias todas nuestras demás obras según Santiago. Entonces, como era imposible la autosalvación, habiendo cometido solo un pecado, vino Cristo para morir en nuestro lugar, y pagar de una vez y para siempre, el precio de nuestros pecados. Y este es el precio. La paga del pecado, es muerte. Ahora bien, si haces cosas malas, te es pecado. Pero si no haces cosas buenas, también te es pecado. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Entonces te conviene no hacer el mal, para no pecar. Pero también te conviene hacer el bien, para no ser hallado por tu desobediencia, como pecador. Es muy simple. Pecado significa, desobediencia. Dios dijo que no hagas el mal, pero si lo haces, desobedeces. O sea, pecas. Y si no haces el bien, te es contado también como pecado, o sea, como desobediencia. De cualquiera de las dos maneras, eres hallado desobediente o pecador. Ahora se viene la parte que no es sencilla. Si yo no hago lo bueno, y se me cuenta como pecador, y al momento de desobedecer muero, entonces, ¿subiré al reino de los cielos, o me quedaré en el tormento? Entonces aquí está el gran problema. La expresión salvos por obras no existe, sino que solo aparece la expresión, salvos por gracia. Recordemos primero, que si yo soy contado por mi desobediencia como pecador, no puedo justificar ese pecado, con una buena obra. Pues ese solo pecado, me hizo sobremanera pecaminoso. Entonces estando en esta condición, no soy salvo, y no hay obra justa de parte mía, que me pueda salvar del pecado, y su paga. De modo que necesito otra vez la obra de Jesucristo, para que me justifique de mi desobediencia o pecado, y así me salve por la obra de Él. Pero esto lo estoy hablando antes de morir. De cualquier forma, mis obras no me pueden salvar. Miren qué sencillo es esto. Cuando Jesús me justificó al principio de mi primer pecado, por más obras justas que yo haga, ellas no me pueden salvar, porque ya fui cubierto al principio por la obra expiatoria de Cristo. Al principio no me salvó mi santidad, sino la santificación de Él. Entonces si yo vuelvo a pecar o desobedecer, de nuevo me tiene que salvar la obra y justicia de otro. Esto hace que yo no llegue a ser salvo, por una buena obra mía, sino que solo hace que pierda mi salvación, por una desobediencia mía. Pero vuelvo a recuperar mi salvación, por la buena obra de otro. Entonces no hay obra mía que me pueda salvar, porque yo ya había sido salvado al principio, por la obra de Cristo. Porque si yo no hago el bien, y pierdo en ese momento mi salvación, la obra de bien de Jesucristo, me devolverá la salvación perdida. Veamos qué es salvos por gracia. Primero entendamos a qué se refieren los apóstoles, cuando usan la palabra, salvación. La pregunta que haré, es, ¿cuándo somos salvos? Dice Pablo. ¿Quién nos hizo salvos? Si Pablo escribió esto, estando en el reino de Dios, hay un problema. Al decir, ¿quién nos salvó?, es en tiempo presente, es decir, que Pablo se refería que él era salvo, en el momento que escribió eso. ¿Y de qué era salvo? ¿O en qué sentido era salvo? Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Dice ahora el versículo 5. Pero quien nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Según Pablo, Dios nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Y esta salvación, es por gracia. Vean. Voy a hacer un análisis de Efesios 2:1 al 5, sin necesidad de profundizar demasiado. Pues lo que quiero dar a entender, está sobre la superficie de Efesios. Lean. Y Él os dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados.
En lenguaje sencillo, Pablo escribe que Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en pecado. Pero cuando estábamos muertos en pecados, pues continúa diciendo acerca de los delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sencillamente, cuando estabas en el mundo aceptaste a Dios, y Él te dio vida. Pues nadie aceptó a Cristo, estando en Cristo. Todos lo aceptamos en el mundo. Sigan leyendo. Ahora Pablo habla de Él. Lean. Entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En los versículos previos al que viene ahora, Pablo se ocupa tanto de nuestra antigua naturaleza pecaminosa, como la de él y los demás, antes de llegar a Cristo. Veamos lo que sigue diciendo ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros al igual que vosotros en pecados, también nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Entienden ahora? Dios te rescató del mundo por gracia. Dios nos salvó de nuestra vana manera de vivir, por gracia, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho como pasados por la ley, sino que fue por su misericordia según Tito 3:3. Entonces si yo hago una mala obra, mi mala obra me quitó la salvación, pero solo la buena obra de Cristo, me la puede recuperar. Y si yo no hago el bien, mi desobediencia me la quitará también, pero solo la obediencia de Cristo, me la devolverá de nuevo. Ahora leamos Efesios 2:10. Dice. Resumo. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que fuésemos salvos por ellas. ¿Perdón? ¿Qué dije? ¿Para que fuésemos salvos por ellas? Entendamos que aquí dice, creados para buenas obras, y no, creados para ser salvos por buenas obras. Pues también el apóstol dice, para que anduviésemos en ellas, y no, para que fuésemos salvos por ellas. El punto es que las obras no justifican, pero el justificado, es el que ahora obra por la gracia anteriormente concedida, y no por conveniencia de salvación, sino porque ya es parte de su nueva naturaleza, el ser bueno. Porque la ley que es espiritual, no te podía convertir en espiritual. Entonces Dios envió al Espíritu Santo estando tú en el mundo, para convertirte en espiritual. Porque si enviaba la ley, ella solo reluciría tu pecado, y te mataría. Y ahora convertido a Cristo, no obras para ser salvo, sino porque ya es parte de tu nueva naturaleza, la cual Dios creó en ti, habiéndola preparado de antemano. Algunos preguntarán. ¿Tú comes porque es parte de tu naturaleza, o porque si no comes mueres? Obviamente uno come porque es parte de su naturaleza. Pero también come para no perder la vida. Esto es que yo hago buenas obras, porque ahora es parte de mi nueva naturaleza, pero también para no perder la vida. Porque el pecado mata, y si no hago el bien, o sea las buenas obras preparadas por Dios, moriré. Pero la buena obra no me salva, sino que es la consecuencia del cambio, pero yo la salvación la tengo, desde que Cristo me rescató del mundo. Entonces esas obras no me salvarán, porque yo ya había sido salvo según Pablo, y esto no fue por obras. Al ausentarse la buena obra, esta me quita la salvación. Entonces yo ya no puedo hacer buena obra que me la recupere, demostrando de nuevo esto, que mi salvación no es por mi obra. Una vez que Dios en su sacrificio, me recupera la salvación, vuelvo a las actividades de la nueva naturaleza. Esto es así. Cuando conociste a Jesús, y lo aceptaste, ya fuiste salvo. La parte en negro es tu vida antes de conocer a Cristo. La parte en blanco, es tu nueva vida en Cristo con las obras de Dios, preparadas de antemano. Y la línea vertical del final, es el desprendimiento del cuerpo, o sea la muerte. Pablo escribe, quien nos salvó, o sea, que ya habías sido salvo cuando lo conociste. Desde aquí es, que no fuiste salvo por obras de justicia, que hubieres hecho. Ahora caminas en salvación, hasta la muerte. Una vez que cruzas la línea de esta vida a la otra, no tienes que ser salvado, porque ya lo habías sido al principio, y no por obras. Toda tu vida cristiana, es un estado de salvación, en el cual al cruzar la línea de la muerte, es continuar el mismo estado salvífico, solo que cambiando el campo físico por el espiritual. Si pierdes la salvación por un pecado, durante el camino de Cristo, estás obligado a recuperarla por la obra de Cristo, igual que al principio. Aquí no hay dos salvaciones.
La salvación que Jesús te dio ahora, es la misma que tienes al cruzar la puerta de esta vida, a la otra. Simplemente continúas la misma salvación, que en un principio te fue dada, pero no por obras. Entonces desde aquí, hasta aquí, es por gracia y regalo. Si por aquí pierdes la salvación, la tienes que recuperar de nuevo, por la obra expiatoria del Hijo, porque tu pecado te hizo sobremanera pecaminoso. Entonces estás obligado a volver, a la línea de al principio. Fíjate no perder por aquí la salvación por el pecado, y cruzar la puerta sin alcanzar arrepentimiento, porque después vas a juicio. Sea Dios que te libre de tan grande muerte. Porque durante todo este trayecto, tu salvación peligra. Pero una vez que cruzas la puerta, ya no peligras más, y tu salvación está asegurada. Retén esa salvación que Dios te dio cuando lo conociste. Amén.